Hay silencios que pasan y hay silencios que se quedan. Cuando un sacerdote desaparece y lo único que crece con los días no son las respuestas sino las dudas, ya no estamos frente a una simple ausencia. Estamos frente a una señal, una grieta, una historia que alguien quiso dejar sin nombre para que el tiempo la borrara. Porque lo normal, cuando ocurre algo así, es que aparezcan hechos claros, una explicación, una línea oficial, un camino de investigación. Pero aquí ocurrió lo contrario. El caso se volvió bruma, se volvió rumor, se volvió miedo. Y mientras muchos pensaban que ya nadie volvería a hablar del padre Carlos Cancelado, hoy ese silencio vuelve a sonar más fuerte. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué su nombre dejó de mencionarse con claridad? ¿Quién sabe más de lo que está diciendo? Y lo más inquietante, ¿por qué, cuando Roma mira un caso, es porque ya no se puede tratar como algo menor? Quédate hasta el final, porque lo que vamos a repasar hoy no es solo lo último sobre este caso, es el patrón que se repite cuando una comunidad queda atrapada entre la fe, el miedo y la impunidad. Y antes de continuar, te pido algo muy simple, pero muy importante. Deja tu like para que este video llegue a más personas. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad y qué país estás viendo este video. Tu voz importa, y tu presencia aquí también rompe el silencio. En la Iglesia no todos los casos llegan a Roma, y cuando uno lo hace, nunca es por rutina ni por burocracia. Llega porque algo dejó de encajar, porque una situación superó los límites locales y empezó a levantar señales de alarma que ya no pueden ignorarse. Y eso es exactamente lo que ocurrió con el caso del padre Carlos Cancelado. Porque durante meses su desaparición fue tratada como un asunto interno, discreto, manejado con cautela pastoral. Pero en un punto preciso, esa lógica se rompió y la atención comenzó a escalar hasta la Santa Sede. Y cuando Roma empieza a mirar, es porque existen indicios que van más allá de una ausencia administrativa. No se trata de curiosidad ni de control. Se trata de responsabilidad. Porque la Santa Sede solo interviene cuando hay señales de riesgo grave, de irregularidades prolongadas o de una injusticia que amenaza con enquistarse en el tiempo. Y eso fue lo que encendió la inquietud entre sacerdotes y comunidades, ya que desde Roma no se solicitan informes detallados sin motivo. No se piden explicaciones ampliadas por simple formalidad. Algo en este caso exigía una lectura más profunda, más cuidadosa y más reservada. Lo que más llamó la atención no fue lo que el boletín decía, sino lo que dejaba entrever, que la desaparición del sacerdote no podía entenderse como un hecho aislado, ni como un problema resuelto, que existía información sensible que no podía manejarse únicamente a nivel diocesano. Y esa sola posibilidad generó un silencio distinto, un silencio cargado de tensión, porque cuando Roma observa, muchos entienden que hay datos que no se han hecho públicos, preguntas que aún no pueden responderse y riesgos que no conviene minimizar. Por eso el caso dejó de ser solo una historia local y comenzó a percibirse como una herida abierta que tocaba fibras más profundas de la Iglesia, especialmente en un contexto donde ejercer el ministerio sacerdotal en ciertas regiones se ha vuelto cada vez más peligroso. Y desde ese momento, una certeza empezó a tomar forma. El silencio ya no protegía la prudencia, el silencio comenzaba a proteger la impunidad. Y cuando eso ocurre, Roma no suele apartar la mirada. Cuando la diócesis anunció la destitución del padre Carlos Cancelado de sus cargos pastorales, la reacción fue inmediata y casi automática. Muchos asumieron que se trataba de un castigo, de una sanción moral o de una falta grave, porque en el imaginario colectivo, una destitución suele asociarse al error, a la culpa o al escándalo. Pero en este caso, esa lectura rápida ocultaba una realidad mucho más inquietante, porque el comunicado emitido por la diócesis de Tepic no hablaba de pecado,
No hablaba de delitos, no hablaba de conductas indebidas ni de procesos disciplinarios en curso. Hablaba de algo distinto y profundamente alarmante. Hablaba de una ausencia prolongada y de un paradero desconocido. En términos canónicos, la Iglesia está obligada a actuar cuando un sacerdote desaparece por largos periodos sin contacto estable, no para castigarlo, sino para proteger a la comunidad, garantizar la atención pastoral y dejar constancia jurídica de una situación anómala. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. La destitución no cerraba una historia, la abría, porque al mismo tiempo que retiraba formalmente al sacerdote de sus funciones, reconocía algo que nadie quería decir en voz alta, que no sabían dónde estaba, que no había comunicación, que no existían señales claras sobre su situación. Y esa admisión oficial resultó más perturbadora que cualquier acusación. Porque si no había falta moral, si no había delito comprobado y si no existía sanción doctrinal, entonces la pregunta inevitable surgía con más fuerza. ¿Por qué un sacerdote desaparece sin dejar rastro? La medida dejaba incluso abierta la posibilidad de restitución si algún día el padre Carlos reaparecía, lo que confirmaba que no se trataba de una condena, sino de una constatación administrativa de una desaparición real. Y lejos de calmar a la comunidad, esa decisión encendió nuevas alarmas, porque evidenció que el problema no era lo que el sacerdote había hecho, sino lo que le había ocurrido. Y cuando una institución tan cuidadosa con sus palabras reconoce oficialmente que no sabe dónde está uno de los suyos, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en una señal de peligro que ya no puede ignorarse. Una ausencia prolongada no siempre es solo una falta. A veces es una advertencia. Y en el caso del padre Carlos Cancelado, el paso del tiempo comenzó a transformar la incertidumbre en algo mucho más grave. Porque cuando un sacerdote desaparece durante semanas, puede hablarse de confusión. Cuando pasan meses se habla de preocupación. Pero cuando los meses se convierten en años, la ausencia deja de ser un misterio administrativo y se convierte en un riesgo real. Un riesgo para la verdad, para la memoria y para la justicia, ya que el silencio prolongado empieza a normalizar lo inaceptable y a borrar responsabilidades. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular relatos entre fieles, vecinos y personas cercanas a su entorno pastoral. Versiones no oficiales, nunca confirmadas públicamente, pero repetidas con demasiada coherencia como para ser ignoradas. Relatos que situaban los hechos en comunidades aisladas, zonas costeras, lugares donde la presencia del Estado es débil y donde la autoridad moral de un sacerdote comprometido puede convertirse en un obstáculo incómodo, especialmente cuando se niega a callar o a colaborar. Y es ahí donde la ausencia se vuelve peligrosa, porque ya no se trata solo de no saber dónde está, sino de entender por qué su desaparición genera tanto silencio alrededor, por qué nadie denuncia con claridad, por qué las investigaciones no avanzan, por qué las versiones se susurran pero no se escriben. En contextos marcados por el miedo, la violencia y la presión del crimen organizado, el silencio no es neutro, es una forma de sobrevivencia, y cada día que pasa sin respuestas refuerza esa lógica. Al mismo tiempo, la comunidad queda atrapada en una espera dolorosa, sin duelo, sin cierre y sin verdad, porque no hay cuerpo, no hay explicación y no hay justicia, solo una ausencia que se estira en el tiempo y que comienza a pesar como una amenaza invisible. Una amenaza que no solo afecta al sacerdote desaparecido, sino a todos los que siguen ahí, preguntándose si decir la verdad también puede costarles el mismo destino. Y cuando una ausencia genera más miedo que alivio, ya no es solo un caso pendiente, es una señal de que algo profundamente grave ocurrió y que alguien está haciendo todo lo posible para que no se esclarezca. Según múltiples relatos coincidentes recogidos con extrema cautela, hubo un momento específico en el que la historia del padre Carlos Cancelado dejó de ser una preocupación pastoral y se transformó en un punto de quiebre. Un instante silencioso pero decisivo, que de ser cierto explicaría por qué su ausencia nunca pudo resolverse de manera ordinaria. Porque en contextos dominados por la violencia, no todas las decisiones tienen el mismo peso,
y no todas las negativas son toleradas. Las versiones señalan que el sacerdote habría sido presionado para intervenir espiritualmente en favor de una figura vinculada al crimen organizado, no como un gesto privado de fe, sino como un acto que buscaba legitimación moral, una bendición que diera apariencia de justicia a una estructura construida sobre el miedo, la extorsión y la muerte. Y ahí es donde la historia se tensa, porque el padre Carlos, según estos testimonios, se negó, no con estridencia ni provocación, sino con una coherencia que en ciertos territorios resulta peligrosa. Se negó porque entendía que la fe no puede ponerse al servicio del poder violento, porque sabía que una oración usada para legitimar el mal deja de ser oración y se convierte en traición. Esa negativa, aparentemente simple, habría roto un equilibrio frágil, porque en zonas controladas por grupos criminales, la neutralidad no siempre existe. Colaborar o no colaborar puede significar vivir o desaparecer, y desde ese momento todo habría cambiado. Las miradas, el clima, las advertencias veladas, el silencio repentino de algunos, la distancia forzada de otros. Nada fue confirmado oficialmente, pero todo comenzó a encajar con una lógica inquietante. Porque en México no han sido pocos los sacerdotes presionados para bendecir, callar o mediar, y quienes se niegan quedan expuestos. La negativa del padre Carlos no fue solo un acto de fe, fue un acto de resistencia, y en un entorno donde la violencia busca sumisión, resistir puede convertirse en una sentencia. Por eso esta parte de la historia resulta tan incómoda, porque si la desaparición fue consecuencia de una negativa moral, entonces no estamos ante un hecho fortuito, estamos ante el precio de la coherencia. Y esa posibilidad, aunque no confirmada judicialmente, explica por qué el caso quedó envuelto en miedo, silencios y ausencia de justicia. Porque hay negativas que cambian todo y después de las cuales ya nada vuelve a ser igual. Esa noche, según los relatos recogidos con extremo cuidado, ocurrió algo que jamás quedó registrado en una denuncia formal y que precisamente por eso se volvió aún más inquietante. Porque cuando un hecho grave no deja papeles, lo que queda es el miedo, y el miedo rara vez miente. Las versiones coinciden en que hombres armados habrían llegado por vía acuática, en silencio, sin luces, sin advertencias previas, en un contexto donde todos sabían que mirar demasiado podía costar caro. El padre Carlos Cancelado habría sido interceptado, sometido y trasladado a un destino desconocido, sin forcejeos visibles, sin disparos que alertaran a la comunidad, sin rastros que obligaran a una reacción inmediata. Y esa forma de operar no es casual, es la lógica del control, desaparecer sin ruido para que nadie tenga el valor de hablar. Lo más perturbador no es solo lo que pudo haber ocurrido esa noche, sino lo que no ocurrió después. No hubo denuncias contundentes, no hubo testigos dispuestos a declarar públicamente, no hubo comunicados urgentes de autoridades civiles anunciando operativos serios. El silencio se impuso como una capa espesa que cubrió todo. Y en regiones donde el crimen organizado marca las reglas, ese silencio suele ser una estrategia de supervivencia colectiva. Familias que prefieren callar para no exponerse, comunidades que entienden que insistir puede traer represalias, personas que vieron algo pero eligieron no recordarlo en voz alta. Con el paso de los días, comenzaron a notarse señales indirectas, gente que se fue del lugar, miradas esquivas, conversaciones cortadas de golpe, advertencias disfrazadas de consejos. Y mientras tanto el caso avanzaba hacia ningún lado, porque sin denuncias formales, sin presión social y sin voluntad política clara, las investigaciones quedan atrapadas en expedientes mínimos que se archivan con el tiempo. Esa noche, más que una desaparición, marcó el inicio de una cadena de silencios. Silencios impuestos, silencios comprados, silencios necesarios para seguir vivos. Y así la ausencia del sacerdote dejó de ser solo un misterio, para convertirse en una herida colectiva. Una herida que nadie se atrevió a señalar directamente, pero que todos aprendieron a reconocer. Porque cuando una comunidad entera guarda silencio, no siempre es por ignorancia. Muchas veces es porque el precio de decir la verdad resulta demasiado alto. Con el paso del tiempo, la desaparición del padre Carlos Cancelado dejó de percibirse como un hecho aislado y comenzó a adquirir un peso distinto, más profundo y más incómodo.
Porque cuando una historia permanece sin respuestas durante demasiado tiempo, deja de ser solo una ausencia personal y se transforma en un espejo colectivo, un símbolo que refleja una realidad que muchos preferirían no mirar de frente. Ya no se hablaba únicamente de un sacerdote desaparecido, sino de lo que su caso representaba en un país donde anunciar la verdad, acompañar a los débiles y negarse a pactar con la violencia puede convertir a un pastor en un objetivo. Su nombre empezó a aparecer en conversaciones privadas entre sacerdotes, en reuniones pastorales, en espacios donde se hablaba en voz baja de amenazas, de presiones, de advertencias que nunca llegan por escrito. Y poco a poco, el caso comenzó a encajar dentro de un patrón más amplio, el de líderes religiosos silenciados no por lo que hicieron mal, sino por lo que se negaron a hacer. Para muchos, el padre Carlos pasó de ser una víctima del misterio a convertirse en un símbolo de coherencia peligrosa, de una fe vivida sin concesiones en territorios donde la neutralidad no existe. Y ese simbolismo incomodaba porque obligaba a hacerse preguntas más grandes. ¿Cuántos casos similares existen sin ser conocidos? ¿Cuántos sacerdotes viven bajo presión constante? ¿Cuántos han tenido que callar, desplazarse o desaparecer para sobrevivir? El silencio alrededor del caso ya no parecía casual, parecía funcional, porque mientras no hubiera verdad, nadie tendría que asumir responsabilidades, ni civiles ni eclesiales. Y al mismo tiempo, la comunidad empezó a comprender que olvidar al padre Carlos significaba aceptar esa lógica, aceptar que la violencia puede borrar personas sin consecuencias. Por eso su ausencia comenzó a ser recordada no solo con dolor, sino con conciencia, como una advertencia viva de lo que ocurre cuando el miedo se normaliza. Y así, el caso dejó de ser solo una historia pendiente para convertirse en un símbolo incómodo, un símbolo que sigue preguntando, incluso hoy, ¿hasta dónde estamos dispuestos a mirar, a hablar y a defender la vida cuando el silencio parece más seguro que la verdad? Cuando se anunció el relevo episcopal en la diócesis de Tepic, muchos lo leyeron como un movimiento ordinario dentro de la vida de la Iglesia. Pero para quienes llevaban años cargando el peso del caso del padre Carlos Cancelado, aquel cambio abrió una expectativa silenciosa, una esperanza prudente que no se gritaba, pero que empezaba a respirarse, porque con la llegada de Monseñor Gilberto Paulino Sánchez no solo se renovaba un liderazgo, se abría la posibilidad de mirar de nuevo expedientes que habían quedado atrapados entre el miedo, el desgaste y la cautela institucional. El nuevo obispo asumió en un contexto complejo, marcado por heridas abiertas, casos no resueltos y comunidades cansadas de esperar. Y aunque no hubo declaraciones públicas inmediatas ni promesas grandilocuentes, comenzaron a notarse gestos que para muchos dijeron más que cualquier discurso. Reuniones internas, solicitudes de informes, revisión de situaciones pendientes y un interés explícito por comprender a fondo los casos que habían generado mayor dolor pastoral, entre ellos la desaparición del padre Carlos. Esa actitud discreta pero firme contrastó con la sensación previa de estancamiento, porque no se trataba de reabrir el caso para generar ruido mediático, sino de asumirlo con responsabilidad y sin negarlo. Al mismo tiempo, desde instancias centrales, se intensificaron los pedidos de información sobre el contexto de inseguridad que enfrentan los agentes pastorales en la región, lo que reforzó la percepción de que el tema ya no podía seguir siendo tratado como un asunto cerrado. Para muchos fieles, esta etapa representó una esperanza contenida, no ingenua, no triunfalista, sino madura, la esperanza de que al menos el silencio comenzara a resquebrajarse, de que la verdad dejara de ser incómoda y de que la ausencia no fuera archivada como un dato más, porque cuando una nueva autoridad decide escuchar antes de callar, algo empieza a moverse. Y aunque nadie hablaba de soluciones inmediatas, la sola posibilidad de que el caso volviera a mirarse con seriedad devolvió a la comunidad algo que había perdido con el tiempo, la sensación de que todavía era legítimo esperar. Con el paso de los meses, la ausencia del padre Carlos Cancelado dejó de ser una noticia para convertirse en una herida que no cicatriza, porque hay dolores que no sanan con el tiempo cuando falta la verdad, y este es uno de ellos. La comunidad aprendió a vivir sin respuestas, pero no a vivir en paz. Cada celebración, cada oración,
Cada silencio compartido recordaba que no había duelo posible sin un cuerpo, sin una explicación, sin justicia. La herida seguía abierta porque nadie pudo cerrar el capítulo, porque no hubo palabras finales, porque todo quedó suspendido en una espera interminable. Con el tiempo, la herida se hizo más profunda, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió después, por la ausencia de avances visibles, por la falta de pronunciamientos claros, por la sensación de que el cansancio empezaba a ganar terreno. Y cuando el cansancio se instala, el riesgo ya no es solo el olvido, es la normalización de la injusticia. Muchos fieles comenzaron a sentir que insistir era inútil, que preguntar incomodaba, que recordar molestaba. Y ese desgaste silencioso fue quizás una de las consecuencias más duras, porque transformó el dolor en resignación. Sin embargo, al mismo tiempo, surgió una resistencia discreta, personas que se negaron a dejar morir la memoria, que siguieron pronunciando su nombre en voz baja, que encendieron velas, que ofrecieron misas, que mantuvieron viva la pregunta incómoda, ¿dónde está? Esa herida no cerraba porque seguía latiendo en la conciencia colectiva, recordando que mientras no haya verdad, no hay reconciliación posible, que mientras no se nombre lo ocurrido, el miedo sigue ganando espacio. Y así, la ausencia del padre Carlos dejó de ser solo una historia inconclusa para convertirse en una marca profunda, una herida que no sangra a la vista, pero que duele todos los días, porque cada jornada sin respuestas no solo prolonga el sufrimiento, también desafía a una iglesia y a una sociedad a decidir si van a mirar de frente esa herida o si van a cubrirla una vez más con silencio. Al final, cuando se apagan las versiones, cuando se enfrían los comunicados y cuando el tiempo intenta hacer su trabajo más peligroso, el de borrar, queda una sola pregunta flotando en la conciencia. Una pregunta que no acusa, pero tampoco se deja ignorar. ¿Qué vamos a hacer con la historia del padre Carlos cancelado? Porque ya no se trata únicamente de saber dónde está. Se trata de decidir qué lugar ocupa su ausencia en nuestra fe, en nuestra memoria y en nuestra responsabilidad colectiva. Ignorar su caso sería aceptar que el miedo puede más que la verdad, que el silencio es una salida válida y que la violencia tiene derecho a imponer olvido. Pero recordarlo, hablar de él, exigir claridad y orar con conciencia es una forma concreta de resistencia. Una manera de decir que la vida no se archiva, que la dignidad no prescribe y que la fe no se vive solo cuando es cómoda. La pregunta que nos interpela no busca culpables fáciles, busca coherencia. Nos obliga a mirarnos y a preguntarnos si estamos dispuestos a cargar el peso de la verdad, aunque incomode, si estamos dispuestos a acompañar a quienes arriesgan su vida por servir, si estamos dispuestos a no pasar página mientras la herida siga abierta. Porque cada historia silenciada termina repitiéndose, y cada injusticia normalizada prepara el terreno para la siguiente. El caso del padre Carlos cancelado no es solo pasado, es advertencia, es llamado y es espejo. Y la respuesta no vendrá solo de investigaciones o documentos, vendrá de lo que cada uno haga con esta historia, de si la consume y la olvida o si la transforma en compromiso. Porque mientras alguien siga haciendo la pregunta correcta, el silencio no habrá ganado del todo. Antes de irte, no permitas que esta historia se pierda en el ruido, porque cada vez que el silencio gana, la injusticia se fortalece. Si este video te informó, te conmovió o te incomodó, deja tu like, no como un gesto automático, sino como una señal de apoyo a la verdad. Suscríbete al canal para seguir dando voz a historias que muchos prefieren callar. Y activa la campanita de notificaciones, porque este caso y otros similares siguen abiertos. Todavía hay preguntas y todavía puede haber respuestas. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y qué país estás viendo este video y comparte qué piensas, porque tu voz también forma parte de esta historia. Y sobre todo, no olvidemos elevar una oración sincera por el padre Carlos cancelado, por todos los sacerdotes perseguidos y por las comunidades que viven entre la fe y el miedo. Que no nos acostumbremos nunca a la ausencia, que no aceptemos vivir callados y que tengamos la valentía de seguir mirando de frente aquello que duele. Porque mientras alguien recuerde, pregunte y exija verdad, el silencio no habrá vencido.